el ejercicio ese de la regresión no lineal para que hicieran el esfuerzo de desarrollarlo por su cuenta, que trataran de ejercitar un poquito más en las funciones del sistema de ecuaciones lineales simultáneas, toda vez que vi alguna debilidad el día que estuvimos presencial. Les comentaba que de 65 estudiantes, solo 5 resolvieron el sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Entonces, ahora les dejo esta regresión no lineal para que hagan el esfuerzo, para que traten de hacerlo, para que traten de ejercitar. Más que todo, es una inquietud mía hacia ustedes para que traten de comprender las curvas de aproximación, que se vayan adaptando, porque esto les va a ser útil en un momento determinado. Entonces, que les digo que para ustedes no podría ser difícil porque ya ganaron mate 1 y mate 2, y entonces ese es nada más, solo es un refuerzo que lo hagan. Pero queda a criterio de ustedes si lo hacen o no lo hacen, ¿no? Yo no estoy obligando, solo estoy recomendando de que traten de, de hacer un esfuerzo, nada más como recomendación. De ahí para allá no pasa nada, pero hay alguna debilidad. Entonces ahí les queda por si lo quieren hacer. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Entonces, del ejercicio que se desarrolló en clase el último día, llegamos a determinar la ecuación de regresión y de la ecuación de regresión explicamos eh, los resultados que nos daba la ecuación, que identificaban a los parámetros de A y B. Los identificamos y vemos qué significaban esos valores, porque en la regresión y correlación no es nomás calcular la función de regresión, sino que interpretar los resultados que nos dicen. Y de esa ecuación
logramos establecer también el coeficiente de correlación. Que el coeficiente de correlación, ustedes se recuerdan que lo vimos como la interpretación de la relación que existe entre dos variables, entre las dos variables. Y decíamos que el coeficiente de correlación lo que hacía era medir esa relación y que él mismo estaba en una escala, en un intervalo que va de 0 a +1 y de 0 a -1. Y que decíamos que en la medida que ese coeficiente de correlación se acerque a 1, hay perfecta correlación. Y en la medida que se aleje, pues habrá alta correlación, buena correlación, alguna correlación, ninguna correlación, que en este caso sería 0.50. Me voy a poner en grande para que lo vean mejor. ¿Sí? Para que, entonces, en ese intervalo, 0.50, 1. Y una correlación de 1 es una perfecta correlación, que es muy difícil encontrarla en la realidad, pero están los valores de 0.90, 0.95, 0.99 acercándose a 1, que serían alta correlación, buena correlación, alguna correlación, 0.80, 0.70, 0.50, pues ninguna correlación. Quiere decir, eso significa que las variables no se explican. No hay influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente, o realmente no se van a explicar. No, no hay una afinidad entre las variables. Y cuando eso ocurre, decíamos pues, que se tiene que buscar una forma de resolverlo sustituyendo más de una de las variables. Entonces, eso es lo que nos da el coeficiente de correlación. Pero a veces los coeficientes son valores que nos dan alguna incertidumbre, como en el caso de este, que dice, se observa que R es igual a 0.7082. Y ese 0.7082 estaría por aquí. Ahí en la gráfica estaría por ahí. Por eso es que dice, se observa que R es igual a 0.70, lo que indica alguna relación entre las dos variables. Alguna. Por eso es que para poder estar satisfecho de eso, se hace la prueba de significancia del coeficiente de correlación. No es solamente encontrar el coeficiente de correlación y ver si se acerca a 1 o se aleja de 1, y decir, hay alta, buena o alguna correlación, sino que hay que probarlo. Y para eso es que la prueba de significancia nos ayuda a establecer si lo que nos dice el resultado es aceptable o no. Pero ¿cómo se hace esto? Dice, sin embargo, solo se incluyeron 8 industrias farmacéuticas de la muestra, por lo que podría considerarse que la correlación en la población sea 0. Entonces, recuérdense que en el mercado hay muchas industrias farmacéuticas, pero en este caso del ejercicio solo tomamos 8. Asumamos que hay 50 en el mercado nuestro, hay 50 industrias farmacéuticas, pero de esas 50 aleatoriamente tomamos 8 a través de algún método de muestreo. De ellas tomamos 8, pero fueron aleatoriamente. Entonces podría ser que dentro de esas 8, alguna nos esté ocasionando ese bajo resultado. Y se presta
a verificarlo. Porque si ustedes se recuerdan, 65, cuando vimos la tabla de cálculo, en el análisis que les decía, miren, cuando uno tiene estos datos, no es solo tener los datos, sino que hay que ver la relación que existe entre ellos. Y les decía, miren, ahí hay algo, datos dudosos, como el caso de la empresa que invierte 6 millones y obtiene 50 millones, versus la que invierte 10 millones y obtiene los mismos 50 millones. ¿A qué se debe esa diferencia, esa discrepancia? Que una invierte 6 y obtiene 50 y la invierte 10 y obtiene lo mismo. O la que invierte 8 y obtiene 40 y la que invierte 11 tiene 35. Ahí hay algo, pero entonces yo les decía, pero aquí puede ocurrir algo en el mercado. Puede ser que algunas industrias farmacéuticas se dediquen a producir medicamentos baratos y que su ganancia esté en el volumen. ¿Por qué? Porque lo venden en volumen, grandes cantidades y ahí está su ganancia, porque es un medicamento barato, accesible a la gente. Y que es aquellos medicamentos que son de urgencia en los niños y en las personas mayores. Pero hay otras industrias que se dedican a la investigación y desarrollo de medicamentos sofisticados para ciertas enfermedades que no se logran en el primer año, el segundo año, sino hasta en el tercer año de investigación. Entonces la inversión sigue dándose ahí, pero entonces se obtienen los resultados a largo plazo. Esos análisis los debe hacer el economista. No es solamente dar los datos y meterle ahí, sino bueno, aquí qué está pasando. Tomar en cuenta eso, porque tiene que tener el economista, ser acucioso para establecer que, bueno, a qué se deben esas diferencias. Entonces, cuando uno ve esto que le estoy explicando y ve el coeficiente de correlación de 70.70, pues sí se explica, ¿no? Se explica lo que estoy diciendo yo, de que por qué unas invierten poco y tienen grandes ganancias. Se dedican a vender en volumen, productos baratos, pero venden en volumen. La inversión es poca porque son, ¿qué? Remedios para la gripe, para la tos, para enfermedades infantiles. Entonces se venden mucho y ahí está la ganancia. Entonces puede ser que no exista mucha relación entre las variables, pero sí eso nos demuestra que el coeficiente sea alguna correlación, ¿no? Alguna correlación. Pero también puede existir que en el muestreo que hicimos se nos coló una de esas empresas por ahí y esa es la que está haciendo el efecto de eso, de bajar el coeficiente de correlación, la afinidad que debe existir, porque fue un muestreo aleatorio de 58. Entonces, eso podría estar ocurriendo. Entonces, todo eso se analiza y se examina para que los resultados sean coherentes. Entonces, ya con esa explicación, vemos ahí. Se observa que R es 0.78, lo que indica alguna relación entre las dos variables. Sin embargo, solo se incluyeron 8 industrias farmacéuticas en la muestra, por lo que podría considerarse que la correlación en la producción sea cero. Por lo que podría considerar que la correlación sea cero. Punto. Esto significa que la correlación de 0.70 se debe al azar, siendo la población todas las industrias farmacéuticas, lo que les expliqué del mercado. Viene la pregunta, ¿podría haber una correlación cero entre la población de la que se toma la muestra? Porque si es así, prácticamente no hay correlación, pues que la correlación sea cero. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Pues se hace a través de la prueba de hipótesis.
Entonces, regreso a la pregunta. ¿Podría haber una correlación cero entre la población en la que se tomó la muestra? ¿Cómo establecerlo? Dice, para probarlo se plantea la hipótesis nula, H sub 0, y la hipótesis alternativa, H sub 1. Y ahí está planteada, dice, H sub 0, la correlación en la población es igual a 0. Explicativamente, la correlación en la población es nula o 0. H sub 1, la correlación en la población no es igual a 0. La correlación en la población es diferente de 0. Entonces, ahí se necesita comprender el planteamiento de la hipótesis. ¿Y qué es el planteamiento de la hipótesis? La hipótesis nula o 0 es la afirmación, es una afirmación de lo que yo quiero demostrar, de lo que yo estoy diciendo. Entonces, la pregunta dice, ¿la correlación en la población es igual a 0? Esa es la afirmación. Pero debe corroborarse, debe verificarse a través de la hipótesis alternativa. H sub 1, la correlación en la población no es igual a 0. Entonces, en tanto que la hipótesis nula es una afirmación, la hipótesis alternativa es lo contrario, es la contradicción de la hipótesis nula. ¿Sí? Por eso es que aquí ven, aquí es igual a 0, aquí no es igual a 0. Y ahí en la forma textual que dice, la correlación en la población es nula o 0. La correlación en la población es diferente de 0. La contradicción a esto. Eso es lo que el planteamiento de la hipótesis. Pero yo no voy a ahondar mucho en esto porque ese es tema de estadística 2, donde tenemos una unidad de hipótesis. Entonces, solo lo estoy viendo en forma general, pero explicando a qué se refiere esto. La afirmación, la contradicción. Probar esto, probar lo que yo digo, probar que la correlación de la posición es 0. Ahora,
Si eso no se confirma, quiere decir que la correlación en la población no es cero. Hay que probar ese punto 7082, hay que probarlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo así? Que si así como en la muestra hay alguna correlación, también en la población hay alguna correlación, lo cual quiere decir que tanto en la muestra como en la población hay alguna correlación. Si hay algún grado de relación entre las variables, que sea baja, que sea alguna, esa es otra cosa, pero es por efecto de los datos que vimos en el cuadro, que unas empresas invierten poco y tienen buena ganancia. Otras invierten mucho, tienen poca ganancia, pero son inversiones a largo plazo, que no, en un año no se terminó la inversión y desarrollo, sino que se trasladó y entonces es a largo plazo. Eso es, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ahí está la hipótesis. ¿Cómo? ¿A través de qué vamos a probar la hipótesis? Pues aplicando la prueba T, la T de Student, para el coeficiente de correlación. Y ahí tienen ustedes la fórmula. T es igual al coeficiente de correlación por la raíz cuadrada de n menos 2. Y ahí ya sabemos que n es el número de muestras. Menos 2 son los grados de libertad, que ya se los voy a explicar. Dividido entre la raíz de 1 como constante menos el coeficiente de terminación, r cuadrado. Son dos datos que ya vimos, que ya calculamos anteriormente, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Ya lo vimos en la transposición de términos de aquellas formulitas que vimos, ahí lo logramos ver. Luego dice, utilizando el nivel de significancia de 0.05, la regla de decisión indica que si T calculada se encuentra en el área de más 2,447 y menos 2,447, no se rechaza la hipótesis nula. A través de la regla de decisión, nosotros vamos a hacer la prueba de la hipótesis, calculando la T de Student. Ahora, ¿qué es el nivel de significancia? El nivel de significancia es el grado de error, el nivel de error que le estamos dando al problema. En este caso, 0.05. Quiere decir que 0.05 es el error. Su complemento para que sea 1 sería 0.95, igual a 1, que es el límite de la probabilidad. Recuérdense que tenemos que manejar siempre eso, que va de 0 a 1. Y en el intervalo decíamos que el intervalo se mide la correlación de 0 a más 1 y de 0 a menos 1. Entonces, 0.05 de error de significancia más 0.095 igual a 1. Ojo, con esas diferencias, ¿sí? Bueno, entonces, la regla de decisión. Acá, ¿cómo comprender los resultados en la regla de decisión? Dice, sí,
La T calculada, vamos a calcular T de acuerdo a la fórmula, está comprendida entre los valores de menos 2.447 y 2.447, se acepta la hipótesis nula. Pero si la T calculada es mayor a valor crítico en tabla de 2.447 menos 2.447 y 2.447, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por eso que aquí están, miren, las regiones de aceptación de la hipótesis nula entre esto y esto, y aquí afuera la hipótesis alternativa, que no es igual. Y ese punto 0,5, como es una distribución de dos colas, ese punto 0,5 se divide entre 2 y me da 0.025. Y se distribuye en una cola inferior y en la cola superior. Ahí en la gráfica ustedes pueden ver. Entonces, estos son valores críticos en tabla. Y los que estén afuera de este van a ser los valores críticos calculados. Entonces, esta es la regla de decisión. Regla de decisión. A través de ella interpretamos y se acepta la hipótesis nula o se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. Ahí la tienen. Entonces, punto 0,5 y punto 0,25 más punto 0,5 más punto 95 igual a 1. El intervalo del coeficiente de correlación. Ahí la tienen gráficamente ustedes. Bueno, pero vayamos al cálculo. Dice, si, utilizando el nivel de significancia de punto 0, la regla de decisión indica que si T calculada se encuentra en el área de más 244 y menos 2, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo encontrar esos valores de 244 y 247? Bueno, vámonos a una tablita, que es la T de Student. Se las vamos a hacer llegar. Ahí Andrea va a hacer el favor de mandárselas por Claro para que se la tengan y le demos. Aquí tienen ustedes la T de Student, mire, en donde tiene una columna de grados de libertad, unas columnas de niveles de confianza que están al 80%, al 90%, al 95%, al 98%, al 99.99. Y este es nuestro caso, mire, aquí están los niveles de confianza o los intervalos de confianza, 0.95 de aquí para acá, 0.95. Asimismo, la tabla tiene nivel de significancia para pruebas de una cola, cuando aquí o aquí, en el inferior o en el superior, y que va a ir de 0.10 a 0.050, 0.025, 0.01, 0.005, 0.0005 y otras columnas de nivel de significancia para pruebas de dos colas, como el caso nuestro. Estoy distribuyendo esto. Acá, el nivel de error, el nivel de 0.005, lo estoy dividiendo ahí. Entonces, nivel de significancia para pruebas de dos colas. Al punto 20, al punto 10, al punto 0.5, al punto 0.2, al punto 0.1, al punto 0.01. Entonces, en este caso, tenemos que n es igual a 8. Menos 2 grados de libertad, y ya les voy a explicar los grados de libertad. Menos 2 grados de libertad es 6. 6
su intercepto en 0.05 para una cola, 2.447. Miren, ahí lo tienen, el valor de 2.447. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendieron? Disculpe, fíjese que me perdí un poco, porque en el ejemplo que puso en la pizarra es de 2 colas, como estaba indicando, ¿verdad? Pero aquí sí es que se cortó un poco porque el internet está fallando. ¿Usted puede volver a explicar, por favor? No le entendí esa parte. Sí, es que estaba indicando usted que en la pizarra que es para 2 colas lo que describió ahí, ¿verdad? Pero ahorita cuando estaba explicando para esto que está aquí, que es de una cola, me perdí. Bueno, ¿Pudiera explicar nuevamente? acá. Aquí usted lee en la tabla que hay nivel de significancia para pruebas de una cola, que son estas, miren, los niveles de significancia. Y abajo está niveles de significancia para pruebas de 2 colas, que son estos los porcentajes, miren. Entonces, usted va a ver en su planteamiento de la hipótesis cuándo es de una cola o de 2 colas. En nuestro caso es de 2 colas, pero no lo quiero explicar todavía hasta que la planteemos numéricamente. ¿Cuándo es de una cola y de 2 colas? En este caso, nuestro ejercicio es de 2 colas. El 0.05 lo dividí entre 2, se me da 0.025. 0.025, 0.025. Lo que puso en los extremos, ¿verdad? Ah, los extremos, porque es de 2 colas. Ese error se va a los extremos. Entonces usted viene acá, en los grados de libertad, como la muestra es 8 menos 2, son 6 grados de libertad. Se va al intercepto y aquí está, miren, cuando este es 5. Sí. ¿Sí? Cuando este es 0.05, le corresponde a 6, 2.447 como valor crítico. Ese es el valor crítico en tabla. Ya. ¿Sí? Sí, gracias, Lick. Bueno, ¿alguien Licenciado, más? sí, Sí, yo tengo Luis. una duda. ¿Puede volver a explicar lo de los grados de libertad? Los grados de libertad. Bueno, voy a regresar acá. Acá en la fórmula usted tiene n menos 2 grados. ¿Sí? N ya sabemos que son 8 muestras y 2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque Esa es me una voy a ir a la constante, fórmula. ¿vale? ¿Qué manda? 2 grados de libertad es una constante. Ahorita le Es una digo. forma. Acá, en la función de regresión, usted tiene 2 variables. La variable dependiente, ¿sí? La variable dependiente y la variable independiente. Esas son 2 variables exógenas fuera del problema, porque es una variable independiente que es X y la variable dependiente que es Y. Si esta fuera una función cuadrática o de segundo grado, sería BX más CX cuadrado. Entonces ahí tiene 2 variables independientes y una variable dependiente. Entonces serían 3 grados de libertad. Y así, conforme sea el tamaño de la función. ¿Sí? Oh, ya entendí. O sea, dependiendo de la función, son los grados de libertad que se utilizan en la Así son fórmula. los grados de libertad, porque siempre va a tener una variable dependiente y una o 2 o 3 o 4 o 5 variables independientes. Si es de cuártica, va a tener
4 variables independientes más una dependiente son 5 grados de libertad. Ok, ya entendí, gracias. Entonces aquí n menos 2. Entonces regreso a la tabla. Entonces acá n menos 2, 6. 6 grados de libertad para un intercepto cuando el nivel de significancia es 0.05. ¿Sí? Es 2.447 aquí. Miren, en el intercepto de 6 y 5.05. Esos son esos valores críticos que aparecen en el cálculo. Este es más 2.447 y 2.47, que en la gráfica aparecen aquí, ¿ven? 2.447 y menos 2.447. Estos son los valores críticos en tabla. Y la regla de decisión les decía, si el valor crítico en tabla, oigan bien esto, si el valor crítico en tabla es mayor al valor crítico calculado, se acepta la hipótesis nula. Pero si el valor crítico en tabla es menor al valor crítico calculado, se rechaza H sub 0 y se acepta la hipótesis alternativa. Esa es la regla de decisión. Entonces, para salir de la duda, calculen ustedes T. R igual a N menos 2 igual a 1 menos R cuadrado. Sustituyendo vamos a tener aquí 0,7082 8 menos 2 dividido 1 menos 7082 al cuadrado. Calculen esto para ver cuánto es el valor de T. ¿Alguien ya lo calculó? 2.457. 46, 2.46. De una vez. ¿Alguien más lo encontró? A mí me salió 3.4802. Revise, Marlon, porque es 2.46. Ah, ok. Tal vez hice mala. ¿Sí? ¿Alguien más, jóvenes? Hay 30 jóvenes y solo 2 han tratado de hacerlo. ¿Qué pasa con los demás, jóvenes? No hay participación. Entonces, y en la medida que ustedes no traten de hacer algo, no, va a ser difícil que comprendan, pues.
Hay que practicar, hay que hacer ejercicios. Si no, Sí me no. salió, ¿Cuánto? sí me salió 2.457081 2:46. 44. Ajá. Ok, Andrés, gracias. 3 de 30, imagínense. El 10%. Qué pena, jóvenes. Tratemos de hacer algo, participemos, hombre. Para eso está la auxiliar. El auxiliar está controlando quién participa y quién no. Acuérdense que la ponderación de la asistencia tiene valor y eso está en la participación. Y si ustedes no participan, pues ustedes mismos están perdiendo zona. Pero si no participan, ¿qué vamos a hacer? No es solo copiar. Sí, A mí Alfonso. también me dio el mismo resultado, licenciado. Ok, gracias, Javier. Gracias. Disculpe, entonces eso quiere decir que salió mayor del límite en tabla, ¿verdad? Entonces de rechazo. Ajá. Vamos, a eso vamos ahorita. Ya me lo calcularon. Bueno, entonces, observen. Ya 4 lo han tratado de hacer y lo hicieron. Entonces, observen acá. Voy a utilizar la misma gráfica para que me dé tiempo. El valor crítico en tabla es menos 2.44.7 y 2.44.7. El valor crítico calculado es 2.46. ¿Cuál es la decisión ahí? De acuerdo a la regla de decisión. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué? Se rechaza la hipótesis nula. Perfecto. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de alternativa. ¿Por qué? Porque el valor crítico en tabla es menor al valor crítico calculado. Por lo tanto, se rechaza H sub 0 y se acepta la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Que la correlación en la población no es igual a 0. Por lo tanto, de acuerdo al valor de 0.7082, así como en la muestra hay alguna correlación, también en la población hay alguna correlación. Esa es la conclusión. La regla de decisión me dice, mire, se rechaza la hipótesis nula. Esa es la decisión. La conclusión es que así como en la muestra hay alguna correlación, también en la población hay alguna. Ahí estoy corroborando yo los dos extremos. Ahí estoy probando yo la hipótesis, la prueba de hipótesis. Eso es hacer estadística, jóvenes. Disculpe, ¿podría dejar libre el pizarrón para tomarle una foto a... Disculpe. Ahorita. Ahí está. Se lo va a acercar más. Ahí está, Lee, gracias, muy amable. ¿Ya? Ok. Bueno. Entonces, ahí ustedes tienen el resultado. Ahí lo que hicimos con la prueba. Y aquí tienen un poquito más claro. Ahí esa es la interpretación. Entonces se demuestra de que sí hay alguna correlación tanto en la muestra como en la población. Vamos ya caminando en esa parte.
Perdón, ¿podría repetir esto último que indicó de ¿Cuál, la correlación? cuál, Shailey? Em, es que escuché que dijo algo de la correlación. Vayamos a la regla de decisión. Dice, si el valor crítico en tabla es menor al valor crítico calculado, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Sí? Esa es la regla de decisión. En consecuencia, al rechazar la hipótesis nula que decía H sub 0, la correlación y la población es igual a 0, y se demuestra que no es igual a 0, por lo tanto, la conclusión es que así como en la muestra hay alguna correlación, también en la población hay alguna correlación. Esa es la conclusión. No sé si eso me pedía. Sí, correcto, la conclusión, gracias. Va. Nico, una pregunta. Sí. ¿Qué determino con la tabla entonces? El valor crítico en tabla, el 244. Y adicional hago este cálculo. Ah, claro, porque esa es la comparación que usted hace. Los valores críticos en tabla son estándares, ¿no? Están calculados ya ahí y todo. Entonces viene usted y hace la comparación con los datos observados, que son el cálculo de T. Ahí está trabajando, ya en los valores de tabla ya están dados, son estándares. Usted viene y agarra sus datos reales, sus datos observados, los calcula y compara. Ah, ok, ya entendí. ¿Ya? Hago la comparación y de ahí Decide. determino mi conclusión. Y decide y concluye. Ok. Gracias, Lick, muy amable. Bueno. Por ejemplo, si hubiéramos tenido, por ejemplo, 12 datos, le quitamos 2, tomaríamos el 10, ¿verdad? Tomaríamos 10. el Con número 10. El intersecto. O sea, tomaríamos 2.228 como rango, digamos. No sé, habría que ver en la tabla. Espéreme, vamos a ver. Sí, Solo aquí para de duda. Si fueran 12 menos 2 grados de libertad sería 10, sería 2.228. Pues, y de ahí hacemos la fórmula, y si está dentro de ese rango. Fórmula, sí. Ajá. Okay. Gracias, Nick. Ok. Disculpe, licenciado, a mí me quedó duda con el nivel de significancia. ¿Cómo saber que utilizar el 0.05? Ah, el 0.05 está en la tabla. Ahí son los valores más usuales. Por eso les expliqué en la tabla. Acá. Dice, niveles de significancia para una cola. Punto 10, punto 05, punto 05, punto 01. Niveles de significancia para prueba de dos colas. Punto 20, punto 10, punto 05, punto 02. Estos valores ya están dados. Son los más usuales. Entonces, en este caso de dos colas es punto 05. ¿Qué quiere decir eso? Que es el error de muestreo de punto 05 que usted planteó, que uno plantea, punto 05, lo otro es confianza. Si usted decide que sus datos son dudosos o no tiene confianza, pues usa punto 10. Ese es el nivel de significancia. Está bien, muchas gracias. Bueno. Lick, disculpe, ¿y cómo poder determinar qué significancia es como la más adecuada? ¿Cómo determinar qué?
como qué significancia sería como que la más adecuada. Eso va a depender de los datos. ¿Qué confianza tiene usted en los datos? Usted hizo los datos, puede usar .99 de confianza y uno de significancia. En este caso, el estándar es .95 y 5. Pero si usted no confía en los datos, usted no hizo los datos y cree que los datos son dudosos, puede usar .10, .20 de significancia. No son datos confiables. Acuérdense que uno hace los datos, ¿no? O recoge los datos, recopila los datos y depende de dónde vengan los datos, si es fuente primaria, secundaria, terciaria, así van a ser la confianza. Sí, Andrés. Lick, tengo una duda. En la fórmula, ¿de dónde sacamos el 0.7082? En lo que usted escribió en el pizarrón. Eso lo vimos anteriormente, cuando calculamos el coeficiente de correlación en la interrelación de aquellas fórmulas, ahí lo calculamos. Ah, ok. Voy a ver, ¿Sí? gracias, Lick. De todos modos, esto, el día lunes, mire, y antes que se me, el día lunes, por favor, lleven su compu. Ya vamos a trabajar esto en Excel, pero ahorita todo, entonces ahí van a ver todos los resultados que hemos visto acá, los van a ver en una sola salida de Excel. Por favor, lleven su compu el día lunes, antes que se me olvide. Bueno, entonces, aquí tienen la regla de decisión ya más clarita, miren, más clara. Entonces, nos vamos a quedar acá, 202, y todo. Entonces, por favor, el día lunes voy a terminar de aclarar esta cuestión allá en el pizarrón, y con la compu vamos a salir de todas estas dudas, ¿sí? Así es que, muchas gracias por su atención y nos vemos el lunes. Gracias, Lick. Buenas noches. Bueno, feliz noche a todos. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Pero Angelique.